Para mí haber escrito y seguir escribiendo en paralelo al cuidado, a la maternidad, creo que ha cambiado también el foco de mi mirada sobre la historia del libro y ha hecho que perdiera el interés por estos personajes que siempre nos han presentado como protagonistas de la historia, los emperadores, los poderosos, los generales, los conquistadores, y haya pensado en cambio en colocar el foco de luz sobre las personas que se dedican a todo lo contrario, ¿no? A salvar, a conservar, a crear esas tradiciones, a transmitir, ¿no? A fecundar. Me siento muy feliz, he preparado y he anticipado este viaje con enorme ilusión. Mi libro me había llevado por América del Norte y América del Sur, pero tenía la sensación de una deuda con Centroamérica y por fin se han aliado las estrellas y ha sido posible acudir hasta Filwa con España como país invitado de honor. Y para mí es una peregrinación literaria también por toda la importancia cultural de Guatemala, del mundo maya, de sus mitologías, de sus cosmogonías y por supuesto su papel en el mundo de la escritura, la maravilla de los códices y por eso para mí es una ruta, una parada imprescindible en la ruta de los libros. Es uno de los lugares que han dejado una impronta duradera en la historia de la escritura y de la lectura y para mí es un descubrimiento maravilloso. El infinito en un junco también es un homenaje a la oralidad, que es la principal fuerza creadora de la literatura, es el nacimiento de todos los relatos, de todas las mitologías, de todas las leyendas, de toda la sabiduría. Y yo insisto en que se inventa la escritura como una tecnología para conservar toda esa belleza que emanaba de los labios y de la boca. Pero entonces se comete un error muy habitual con las revoluciones tecnológicas, que es desdeñar lo anterior, ¿no? Y a veces pareciera que la cultura estuviera necesariamente asociada a la alfabetización, cuando no es así. Y hay que reivindicar todos esos grandes artistas, narradores, creadores, ¿no? Que han vivido en la palabra hablada y que es allí donde se gesta toda la inspiración y toda la fuerza vital que luego afluye hacia la literatura escrita. Entonces no se puede entender la escritura sin la oralidad y no se puede sobre todo despreciar toda esa pujanza creativa que ha seguido viva a lo largo de los siglos y que muchas veces la alta cultura no ha sido capaz de apreciar todo el valor y toda la importancia de esos creadores que siguieron nutriendo el caudal de los relatos orales. Y a mí además en El infinito en un junco me gusta hablar de esos otros libros que existen, por ejemplo los libros textiles, ¿no? El textil es una forma también de narrar imaginarios, de contar la propia identidad, de plasmar los sueños, de explicar, ¿no? Toda una riqueza conceptual y por eso en El infinito en un junco hablo de esa similitud entre las palabras con las que hablamos de la creación literaria y de los bordados. Y como texto y textil son palabras hermanas, ¿no? Y luego cuando hablamos de literatura decimos pues el nudo, el desenlace de una historia, ¿no? Hablamos de perder el hilo, de bordar un discurso. La presencia de lo textil está muy claramente conservada en todos los términos que usamos para hablar de la composición de un texto, ¿no? Y de urdir y de urdimbres y tramas, de relatos. Entonces yo creo que hay una conexión muy profunda que nos descubre y nos revela el lenguaje entre los libros que se tejen y los libros que se escriben y cómo realmente crear con las palabras es también hilar fino
con otro instrumento, pero que también hay que dignificar profundamente esa capacidad de narración a través del bordado, y aquí ustedes también tienen una riqueza maravillosa. La feria, la Filwa me recibió con un regalo de un huipil maravilloso que para mí es un libro, una novela, una enciclopedia, una narración fascinante, y eso creo que también hay que reivindicarlo y reclamar, que eso también es una forma de narrar y eso también es un arte. Los libros son objetos ambiguos, tienen todas las ambigüedades del ser humano, ¿no? Entonces, en El infinito en un junco hablo de cómo un alfabeto puede ser una imposición de un poder colonial que intente borrar una cultura anterior, ¿no?, al reformularla o al solo admitir una determinada forma de escritura o una tradición. Entonces, la historia de los libros desde el principio tiene esa doble vertiente, ¿no? Los libros pueden ser profundamente emancipadores, pero también pueden ser un instrumento de imposición. Y entonces, por otro lado, está siempre presente la persecución de los libros, la quema de los libros, la censura, y por otro lado, la forma en la que los libros han conseguido salvar del olvido y de la destrucción mensajes, creaciones que si no hubieran caído en el olvido. Entonces, siempre estamos moviéndonos entre esos dos rostros, ¿no?, el más luminoso y el más oscuro. Todo en la cultura tiene esos claroscuros, y es cierto, además, que claro, desde mi punto de vista de española que viene acá o cuando viajo a México y veo los códices mesoamericanos en los museos y sentir que mis antepasados fueron responsables de aquella destrucción, siendo además personas que conocían el valor de los libros y de la cultura y tendrían que haber protegido todo este legado en lugar de haber intentado descubrirlo, pues es doloroso, porque toda la historia está llena de momentos terribles. También cuando acaba el reino de Al-Ándalus en España, pues en Granada hubo una quema de libros islámicos cuando la cultura islámica había sido tan fértil en la península, ¿no? Entonces se van produciendo a lo largo del tiempo momentos de barbarie constantes, de ataques contra los libros y bueno, yo creo que esta también es una parte, un capítulo fundamental de la historia de los libros, ¿no? El ver todos esos matices y también como todo lo que creamos los humanos puede ser instrumento de libertad, pero también instrumento de opresión. Entonces yo tampoco soy partidaria de idealizar los libros y verlos solamente en clave de progreso y cultura, ¿no? Siempre que hablamos de cultura, pues estamos hablando también de imposiciones, de poder, de lucha, ¿no?, de capas que se superponen y de intentos también de silenciar a través de la eliminación de unos libros para que sea solo una versión única de la historia la que subsista. Por suerte, pues muchas de estas tradiciones han sido capaces de saltar por encima de los intentos de destrucción e incluso pues libros como el Popol Vuh se escribieron en alfabeto latino para que de esa manera pudieran sobrevivir. Pues he aprendido que habíamos tenido quizá la osadía de pensar que en las democracias ya no veríamos persecuciones de libros y aprender que ese peligro sigue siempre agazapado en todas partes. Incluso cuando ya creemos que las conquistas son para siempre, pues estamos viendo como en Estados Unidos se prohíben libros, se extraen libros de las bibliotecas, se empieza, ¿no?, a volver a hablar otra vez el lenguaje de este paternalista de proteger a los niños y a los jóvenes de determinadas lecturas, ¿no?, que pueden ser dañinas para ellos. O sea, cosas que creíamos que habían quedado ya, que pertenecían a un pasado de político, de otras etapas y de dictaduras y de momentos dolorosos del pasado, que siguen sucediendo en plena democracia, ¿no? Entonces, por un lado yo veo que esos peligros
que afectan a la cultura y a los libros están siempre vivos y nunca debemos confiarnos y creer que los libros están completamente a salvo, porque no. La historia de los libros es siempre una historia de aventuras, de persecuciones, de riesgos, de destrucción, pero también de una pasión desaforada por la salvación de los libros en ciertas personas, ¿no? Que están dispuestas a arriesgarse para conseguir que los libros sobrevivan. Y la segunda parte es que, bueno, durante muchos años nos dijeron que los libros ya, como que en un mundo de pantallas, ¿verdad?, habían quedado obsoletos y eran cosa de otros tiempos y que ya no tenían ningún influjo. Y sin embargo, ver la hazaña con la que se sigue persiguiendo los libros y con los que se sigue ejerciendo la censura, eso significa que los libros no son tan superfluos como querían hacernos creer, ¿no? Yo veo luces precisamente en los clubes de lectura, en esas asociaciones de personas que se reúnen para leer, a veces también para tejer al mismo tiempo que leen, para intercambiar experiencias, para crear talleres de escritura que permitan conservar memorias. O sea, creo que hay una conciencia y un apetito ahora de reencontrarnos frente a todo este mundo tan individualista y además tan influido por las pantallas, ¿no?, por la propaganda, ¿no?, por toda esta vigilancia que sentimos a nuestro alrededor. Creo que hay un retorno hacia el grupo, hacia lo humano, hacia el cultivo de la palabra, hacia la conservación de la memoria y cómo regresamos a los viejos libros, ¿no?, en busca de esa compañía, de ese diálogo. Y lo que está sucediendo con los clubes de lectura y con la mediación de la lectura, todas esas personas que incluso en contextos muy difíciles ponen todos sus esfuerzos en construir esas comunidades o en nutrirlas, ¿no? Creo que eso es algo que no está presente en los medios de comunicación, en los grandes titulares, pues es algo que está sucediendo en todos los países, ¿no?, simultáneamente. Es un gran movimiento internacional y además es un movimiento de abajo arriba, ¿no? No ha sido por primera vez un gran movimiento de lectura, no ha sido promovido por un ministerio, por autoridades culturales, sino ha sido realmente la gente la que alrededor de los libros y de la lectura se reúne para transmitir, para comentar, para compartir. Yo creo que es un retorno a la oralidad, ¿no?, a las estructuras de la oralidad, cuando en la comunidad, en la familia, en la tribu, en el poblado, la gente se reunía alrededor de la hoguera para contarse sus historias, ¿no?, y para compartir. La historia del libro es una historia hacia una lectura más individual, ¿no?, ya a solas con el libro, como una experiencia de tú a tú, en un diálogo entre quien escribe y quien lee. Pero a lo largo del tiempo, como los índices de analfabetismo han sido tan elevados durante la mayor parte de la historia, pues siempre existía esa costumbre de que las personas que sabían leer reunieran un grupo a su alrededor y leyeran en voz alta para los demás, y entonces la historia se compartía y se volvía a hacer colectiva, ¿no? Entonces hay esa tensión siempre entre la lectura que se vuelve individual y luego retorna de alguna manera hacia el grupo, hacia la colectividad. Y yo creo que este movimiento que estamos viendo es ese retorno hacia lo colectivo, que yo creo que es lo que ahora necesitamos por encima de todo, en un mundo tan individualista, ¿no?, muchas veces tan egoísta, tan duro. Incluso estamos viendo manifestaciones públicas de crueldad, como quizá no se habían escuchado en los últimos tiempos por parte de gobernantes, frente a la migración, frente a las personas con discapacidad, frente a las minorías, la crítica que estamos viendo a la cooperación internacional, ¿no?, y todo ese discurso del egoísmo. Yo creo que ahora la esperanza está en que recuperemos otra vez las estructuras comunitarias, ¿no?, y creo que los libros nos pueden ayudar. Frente a los celulares que nos dividen, los libros nos devuelven a ese lugar y a ese espacio donde las historias nos pertenecen a todos y a todas, y además donde estamos intentando que cada vez más voces formen también parte de la literatura, ¿no?, y todo el proceso de incorporación de las mujeres también al mundo de la publicación y de la edición, y este maravilloso fenómeno que está
que atraviesa toda Centroamérica y Sudamérica, de las mujeres escritoras que reformulan géneros literarios, que toman la palabra, que cuentan las violencias que han sufrido, que denuncian a través de una literatura muy poderosa y que por primera vez eso tiene un gran altavoz internacional, ¿eh? Entonces creo que hay allí una posibilidad de que todos esos discursos arrinconados y orillados tercamente durante muchos años salgan a la superficie y cuenten el otro lado de la historia, ¿no? Y el punto de vista del migrante, de la mujer, de la persona orillada, arrinconada y silenciada durante generaciones. Llegó un momento en el que pensé que la posibilidad de convertirme en una profesional de la escritura ya era inalcanzable y que las puertas se cerraban para mí, porque cuando nació mi hijo, Pedro, tuvo gravísimos problemas de salud y estuvo ingresado prácticamente durante el primer año de vida con unos pronósticos muy inciertos e inquietantes sobre su futuro. Y entonces fue cuando yo escribí El infinito en un junco, al mismo tiempo que cuidaba, al mismo tiempo que vivía en el hospital, intentando mantener una parte de mi vida, digamos, a salvo de todo ese vendaval que había sido el cuidado, la situación de mi hijo, ¿no? Volcando la mayor parte de mis días al niño, pero dejando como ese pequeño espacio intacto donde yo escribía. Y entonces tuve esa parte de felicidad, porque era el momento diario de libertad, como mi recreo en días muy duros en el hospital, pero también la sensación de que había que abrir y conquistar nuevos espacios también para la literatura, en esa relación con la vida, con el cuidado, que yo siempre reivindico profundamente, y El infinito en un junco es en ese sentido un canto a quienes cuidan la palabra y cuidan los libros, y todo ese trabajo muchas veces silencioso de las bibliotecas, de las librerías, de la promoción de la lectura, de la educación, ¿no? De todas esas personas que son los grandes cuidadores en el mundo y a los que rara vez pues reconocemos esa misión tan fundamental, y parece que las personas prestigiosas o famosas son otras y nunca las que se están dedicando a lo esencial, a lo medular, que es cuidar, ¿no? Y creo que eso es algo también que hay que reivindicar, no la escritura en la Torre de Marfil, sino la escritura en el mundo, totalmente invadida y habitada por lo que sucede diariamente. Y también esa otra mirada que creo que es una mirada que tiene mucho que ver con lo femenino, por la recuperación de una memoria olvidada y silenciada, pero también porque entiendo crear de una manera muy distinta como a mí me la enseñaron en las clases de literatura, ¿no? Esa idea del genio como una persona extraordinaria, fuera de lo corriente, ¿no? A la que hay que admirar y casi venerar. Y yo tengo otra visión totalmente distinta de la literatura. Yo creo que todo lo que conseguimos lo conseguimos gracias a otros, en una red muy amplia, en profunda gratitud a todos los que nos han enseñado, a los que han llegado antes, a los que han abierto caminos, a todas esas mujeres revolucionarias que lucharon por la voz femenina y por la escritura femenina, y entonces nunca sentirlo como algo totalmente individual, sino como algo recibido, que continúa una corriente, ¿no? Como que se trenza con hilos antiguos y que continúa un tapiz que estamos tejiendo entre todos, ¿no? Y que al final también los lectores son esenciales en la historia de los libros, que parece que son el eslabón olvidado. Siempre las historias de la literatura nos hablan de creadores, pero no tanto de lectores. Hay también una historia de la lectura, una historia de la apertura de la lectura, y al final es una colaboración, es un diálogo, es una construcción en común, y para mí eso siempre es en plural y no en singular, ¿no? Y creo que eso también es algo que tiene que ver con la forma en la que yo he vivido el acceso a la escritura, mis abuelas que no pudieron estudiar en la universidad por ser mujeres, ¿no? Todas esas luchas que hay detrás de lo que yo ya he tenido y he podido disfrutar porque otras personas me precedieron. Entonces yo lo entiendo
como decimos, vivo en una región montañosa, ¿no? La cordada, todos vamos atados a la cuerda y si alguien cae los demás sostienen, y me gusta pensar en la literatura como esa cordada, ¿no? Como todas las personas atadas juntas y crear una cuerda que nos amarre y que nos sostenga y que mantenga la transmisión de esos mensajes y de esa sabiduría, y también nos sirva para estar constantemente abiertos a otras miradas y a no aceptar lo recibido como la única posibilidad, que es lo que creo que es tan maravilloso de la historia, ¿no? Que nos demuestra que incluso lo que parecía una fatalidad se puede cambiar, se puede transformar, nada ha durado para siempre y la fuerza del cambio es enorme, ¿no? Creo que todo eso tiene que estar dentro de la literatura para abrirla y como para hacerla explotar desde dentro.